Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanatimirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura, el maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi más humilde y respetuosa reverencia. Srila Prabhupada aquí, Jai. Ay, Guru Maharaj ki Jai. ay. Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica, capítulo 9, respuestas citando la versión del Señor. Entonces hoy vamos a seguir con el texto 34. Ayer terminamos el primer texto, ¿verdad?, del Chatusloki, que nos hablaba de que Krishna es una persona. En resumen, Haribol Eder, Haribol, buenos días. buenos días. Ya. Entonces vamos a escuchar a Jayadeva Hari vamos a empezar nosotros, ¿no? A leer mientras Eder se prepara. Ok, Sí, muy bien. Si quiere mencionar algo del texto anterior, un pequeño resumen, entonces. Bueno, hubo varios puntos que se ven, pero bueno, principalmente sí, Krishna está hablando de sí mismo, presentándose ante el señor Brahma, diciendo principalmente que él era la personalidad que existía antes de que la creación se vuelva manifiesta. Él será la persona que va a mantener todo lo que exista en la creación y será la persona que continuará existiendo inclusive después de que toda la naturaleza material se disuelva. Y bueno, en esta conversación con el señor Brahma, vemos que el señor Brahma lo pudo ver cara a cara, lo que nos demuestra realmente que el señor Krishna es una persona, más allá de que es una energía que puede impregnar todo lo existente en la naturaleza material en su forma omnipresente, como se daba el ejemplo, por ejemplo, del dueño de una empresa, que el Señor Supremo sí es impersonal en el mundo material, porque el Señor Supremo no tiene nada que ver, nunca entra en contacto con la naturaleza material, entonces en ese aspecto es impersonal, pero al mismo tiempo en el mundo trascendental donde Él reside es completamente personal. Pero nosotros lo vemos impersonal porque físicamente no está presente, pero es de la misma manera que un jefe de empresa llega a su empresa y tiene muchos empleados y a cada uno le da una instrucción de lo que tiene que hacer. Y todo lo que ocurre en la empresa ocurre bajo su dirección, pero él está en su casa, ¿no? Disfrutando con su familia. Entonces nosotros podemos pensar que en la empresa el dueño de la empresa es impersonal, nunca está aquí, pero realmente todo actúa bajo su dirección. De la misma manera, en el mundo material, aunque él no está presente físicamente o él no se le manifiesta a las personas poco inteligentes o ateas o adversas, el Señor Supremo siempre está presente a través de sus energías. Y él puede manifestarse a sus devotos puros, ¿no? Como en el caso de Brahma. Pero muchas personas que no pueden verlo, entonces piensan que él es impersonal. Entonces, ahorita en el próximo verso se va a hablar de cómo Krishna, que es una persona, ¿no?, que actúa en este mundo a través de sus energías, va a empezar a hablar de sus energías justamente, que cualquier cosa que nosotros concibamos que esté separada de Krishna, eso es ilusión, eso es maya, porque realmente todo está vinculado con el Señor, ¿no? Eso sería. Ya. Entonces Entonces, bueno, empezamos con el texto 34 del 34. capítulo 9. Ok, entonces el verso dice, Ritartam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadvidyat atmano mayam yata vaso yatatamaha. Oh Brahma, todo lo que parece ser de algún valor
Si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello has de considerarlo mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. El significado. En el verso anterior se ha concluido que en cualquier etapa de la manifestación cósmica, su aparición, su manutención, su crecimiento, sus interacciones de diferentes energías, su deterioro y su desaparición, todo tiene su relación básica con la existencia de la personalidad de Dios. Y por ello, cuando quiera que hay olvido de esa relación primaria con el Señor, y cuando quiera que se acepten las cosas como reales, sin estar relacionadas con el Señor, esa concepción se dice que es producto de la energía ilusoria del Señor. Debido a que nada puede existir sin el Señor, ha de saberse que la energía ilusoria es también una energía del Señor. La conclusión correcta de acoplar todo de manera que todo esté relacionado con el Señor se denomina yoga maya o la energía de unión. Y la concepción errónea de separar algo de su relación con el Señor se denomina Daivi Maya o Mahamaya del Señor. Ambas mayas tienen también relaciones con el Señor, debido a que nada puede existir sin estar relacionado con Él. Por ello, la errónea concepción de separar las relaciones del Señor no es falsa, sino ilusoria. El tomar una cosa por otra se denomina ilusión. Por ejemplo, el tomar una soga por una serpiente es una ilusión, pero la soga no es falsa. La soga, tal como se encuentra frente a la persona engañada, no es falsa en absoluto, pero la creencia es ilusoria. Así pues, la errónea concepción de aceptar esta manifestación material como si estuviera divorciada de la energía del Señor es una ilusión, pero no es falsa. Y esa concepción ilusoria se denomina el reflejo de la realidad en la oscuridad de la ignorancia. Todo lo que parezca no estar producido por mi energía se denomina maya. La concepción de que la entidad viviente carece de forma o de que el Señor Supremo carece de forma es también una ilusión. En el Bhagavad Gita 2.12, el Señor dijo, en el medio del campo de batalla, que los guerreros, que los guerreros que se encontraban de pie ante Arjuna, Arjuna mismo e incluso el Señor, todos habían existido antes, estaban existiendo en el campo de batalla de Kurukshetra y también en el futuro todos continuarían siendo personalidades individuales, incluso después de la aniquilación del cuerpo actual e incluso después de estar liberados del cautiverio de la existencia material. En todas las circunstancias, el Señor y las entidades vivientes son personalidades individuales y las características personales, tanto del Señor como de los seres vivientes, nunca son abolidas. Solo la influencia de la energía ilusoria, el reflejo por la misericordia del Señor, ser quitada. En el mundo material, la luz del sol tampoco es independiente, ni tampoco la de la luna. La verdadera fuente de luz es el Brahmayoti, que difunde luz desde el cuerpo trascendental del Señor, y la misma luz se refleja en diversas variedades de luz: la luz del sol, la luz de la luna, la luz del fuego y la luz de la electricidad. Así que la identidad del yo, como si estuviera desconectado del yo supremo, el Señor, es también una ilusión. Y la falsa afirmación de que yo soy el Supremo es la última trampa ilusoria de la misma Maya o la energía externa del Señor. Bueno, yo creo que hasta ahí ya podemos como ver algunos de los puntos que se señalan aquí. Entonces,
Bueno, el verso dice, oh Brahma, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello es de considerarlo mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Entonces aquí muchos como malinterpretan esta declaración diciendo que todo en la naturaleza material es falso. Porque aquí Krishna está diciendo al señor Brahma que todo lo que uno le da valor en este mundo, pero si no se encuentra relacionado conmigo, entonces no tiene realidad. O sea que no es real, por lo tanto tiene que ser falso. Pero nosotros por eso tenemos los comentarios Bhaktivedantas de la Acharya, uno debe estudiarlo para entender a profundidad las directrices de las escrituras bajo la guía experta de un maestro espiritual. Entonces la Prabhupada nos aclara en su significado cuál es la concepción apropiada que uno debe tener de este verso y entender de que todo en la manifestación cósmica está relacionado con el Señor Supremo. El hecho de que nosotros consideremos de que algo está separado del Señor, eso justamente, esa concepción errónea que nosotros tenemos está bajo la influencia de la energía ilusoria del Señor. Como dice aquí, es la luz reflejada en la oscuridad de la ignorancia. Entonces debemos entender que cualquier cosa que nosotros vemos en este mundo, como se mencionó anteriormente, ¿no? Desde la manifestación cósmica, la manutención, la disolución, todo, aunque son llevados a cabo por diferentes personalidades que son como emanaciones del Señor Supremo, ¿no? Como por ejemplo nosotros conocemos la Trimurti, ¿no? Brahma, aquí estamos hablando, Brahma va a ser el creador, pero realmente Brahma no es el creador, él es el co-creador, ¿no? Porque todo lo que va a hacer va a ser la creación secundaria. La creación primaria ya la hizo Krishna, que son la materia prima, los elementos materiales. Brahma lo único que va a hacer es manipular la materia prima y crear los cuerpos, ¿no? Llevar a cabo la creación secundaria. Entonces podemos entender también como en el mundo material cualquiera puede crear cosas, cualquiera puede destruir cosas, pero no cualquiera puede mantener. Mantener algo es la actividad más importante y más complicada. Y por eso esa actividad la hace el señor Vishnu. Vishnu es el que mantiene todo. Y finalmente el encargado de la destrucción es el señor Shiva. Pero finalmente uno debe entender que todos ellos son emanaciones del Señor Supremo. Se conocen como guna avatares. Los avatares encargados de las tres modalidades de la naturaleza material. La pasión Brahma para crear, el señor Vishnu la bondad para mantener y el señor Shiva la ignorancia para destruir. Y si uno llega a pensar de que cualquier cosa que está manifiesta en este mundo tiene una relación separada con el Señor, entonces eso es una muestra de que estamos bajo la influencia de la energía ilusoria. Realmente la persona que tiene verdadero conocimiento sabe que cualquier cosa en este mundo tiene una relación directa con el Señor Supremo. Obviamente nosotros entendemos que este mundo material, que es un reflejo desvirtuado de la verdadera realidad, que es el mundo trascendental, es una ilusión. Es una ilusión en el sentido de que es temporal, pero realmente uno nunca debe pensar que el mundo es falso. Este mundo material es real, ¿no? Cuando se habla de que todo lo que nosotros vivimos en este mundo es como un sueño, ¿no? Es una ilusión en el sentido como un sueño. Yo siempre doy el ejemplo cuando, por ejemplo, uno duerme, está durmiendo, a veces tiene bonitos sueños. Entonces uno está disfrutando en el sueño, pero cuando se despierta, dice, lástima, era un sueño, no estaba tan bonito, pero estaba soñando. Pero cuando se despierta se da cuenta que simplemente fue una ilusión. De la misma manera, cuando está durmiendo y tiene alguna pesadilla y está sufriendo en la pesadilla, está así como, inclusive está sudando así, y lo está viviendo como muy real, pero en el momento que se despierta, él encuentra un alivio. Y qué bueno, había sido solamente un sueño. Inclusive hasta la mente queda un tanto perturbada hasta otra vez como situarse de una manera normal. Pero tanto en cualquiera de las dos situaciones podemos ver que cuando la persona despierta, ¿no? Todas esas cosas empiezan a disolverse. De la misma manera en el mundo material, cuando uno cree que todo está aparte del Señor y basa todas sus experiencias en su propio yo, en yo y lo mío, nos damos cuenta de que nosotros somos presa de la energía ilusoria. Y cuando nos pasan cosas bonitas, o sea, porque uno puede soñar cuando está dormido, pero también en el mundo material el alma está soñando.
está soñando que puede ser feliz en el mundo material y cuando le pasan cosas bonitas disfruta y cuando le pasan cosas feas sufre. Pero cuando esa alma condicionada, que está atrapada por la ilusión de la energía material, la energía externa del Señor, empieza a despertar más conciencia, cultivar el conocimiento espiritual y despertar conciencia de Krishna, se da cuenta que tanto las actividades que le daban placer en el mundo material o tanto aquellas actividades que le causaban sufrimiento en el mundo material no eran más que una simple ilusión, no era más que un simple sueño despierto. El alma despierta la verdadera realidad, que es la vida espiritual, se da cuenta de todas esas cosas. Por eso, ¿no?, los grandes devotos del Señor, entendiendo la situación del mundo, despiertan compasión por aquellas almas que están sufriendo o soñando despiertas en la existencia material y lo que quieren es hacer, tratar de sacarlas del enredo que tienen en la existencia material. Pero los grandes devotos saben, porque inclusive cuando uno sueña que está disfrutando, que está sufriendo, mientras está soñando, lo vive como algo real. Algo real, uno lo está experimentando. Realmente que cuando se despierta, todo eso se disuelve. Entonces, es una ilusión, pero al mismo tiempo es real. Entonces, todo en este Ah, mundo. sí, Sí, Prabhu. Entonces sería como la diferencia entre lo que no existe, que es nuestra concepción sin la relación con Krishna, que es algo que no existe, y la ilusión que sí es real, solo que tomar una cosa por otra, como el ejemplo de la cuerda, la serpiente. O sea, serían esos dos puntos de entendimiento, ¿no? exacto. Sí, de hecho es el significado de Maya. Maya significa aquello que no es. Por eso Ujú. Prabhupada habla también de cómo es la concepción errónea que uno tiene con respecto a todo lo que existe en la naturaleza material. Concepción errónea es que si yo pienso que, por ejemplo, hablando del cuerpo, este cuerpo soy yo, ¿no? Yo soy el cuerpo, ese es producto de la ilusión. El alma está identificando con algo que no es. El alma es espíritu, pero se está identificando con el cuerpo, eso es Maya. O identificar cualquier cosa en este mundo con algo que no es o que está diferenciado de la relación con Krishna, entonces todo eso es producto de la energía ilusoria. Claro, y lo único que no existe entonces es nuestro concepto de ser separados del Señor. Exacto, Ujú. exacto, esa es la comprensión. Ese es lo único que existe. Todo lo demás existe y es real. Y como dice aquí, cuando nosotros vemos las cosas separadas, es producto de Maya, la energía ilusoria, Daivi Maya, ¿no?, o Maha Maya, la energía que nos envuelve y nos atrapa, ¿no?, y nos manda más a la ignorancia. Y aquellos que pueden ver que todo está conectado con Dios, entonces es producto de Yoga Maya, ¿no?, la Maya que nos une. Pero Prabhupada dice que tanto la Maha Maya, ¿no?, la energía externa del Señor que nos atrapa y nos enreda en el mundo, y Yoga Maya, que es la energía que nos ayuda a vincular con todo con el Supremo y a liberarnos, ambos son energías del Señor Supremo. Y por lo tanto, ambas son reales. No tanto la energía divina que nos une con Krishna como la energía, no, la Maya que nos atrapa y nos confunde, ambos son energías del Señor Supremo. Sí, más o menos se Sí, ¿hay entiende, ¿no? alguna Es un duda? poco, es un poco, puede llegar a ser, pero pues la idea Mira, sí es como la concepción, ¿no? Tenemos que, para, digamos, como liberarnos de esas concepciones erróneas, necesitamos siempre la guía, ¿no? Prabhupada también cita el Gita, ahí, ¿no?, el 2.12, ¿no?, cuando Krishna le está hablando, ¿no?, también habla de la individualidad del alma, ¿no? Inclusive, no solamente en este mundo, porque otra concepción errónea es como también, ¿no?, cuando la concepción impersonalista y consideran que inclusive Dios, el Supremo, el Brahman absoluto para los impersonistas, cuando viene al mundo, ¿no?, toma una forma material y piensan que el cuerpo de Krishna es material también. Entonces, eso es también, es Maya. Pensar que Krishna tiene un cuerpo material o pensar que el alma cuando se libera el cuerpo se vuelve uno con el absoluto. Todas esas concepciones son Maya. El pensar que todo está separado de Krishna de alguna manera, cuando todo está centrado en uno. Y la última trampa de Maya es que cuando uno se vuelve, digamos, como resaltante en la naturaleza material, uno puede tener facilidades, opulencia. Entonces la energía ilusoria te va cubriendo cada vez más, haciendo olvidar de tu propia naturaleza como eterno sirviente de Krishna y haciéndote creer que tú eres el centro de todo, que tú tienes pleno control, que puedes hacer todo lo que quieras.
y la última trampa es hacerte creer que eres Dios, ¿no? De que, o sea, tú tienes conocimiento, tienes facilidades, ayudas a muchas personas, muchos dependen de ti, tú eres Dios. O sea, ¿cómo que es? No te das cuenta, ¿no? La misma mente nos empieza a jugar, la energía ilusoria se mete dentro de la mente y nos lleva a pensar, ah, pues sí, soy Dios, ¿no? Soy Sí, espíritu. cuando hablamos mucho de yo, ya uno se cree cada vez más. Sí, sí, o sea, todo eso lo va manejando en la especulación filosófica, pero finalmente uno ya lo adopta como propio, ya en su propia carne, en su propio ser. Pues sí, no, no, yo también soy Dios, son parte del todo, soy, soy el que decide, el que todo depende de mis decisiones. Entonces esa es la última trampa de Maya, ¿no? Mira, aquí hay una cita de Srila Prabhupada sobre este texto 34, reflejo Claro, y oscuridad. Que le va a gustar a Jesse porque habla del sol. Dice, la verdad absoluta puede compararse con el sol, que se estima en términos de dos verdades relativas, reflejo y oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz del sol y el reflejo es la proyección de la luz del sol en la oscuridad. El mundo espiritual se compara con la luz del sol real y el mundo material con la región oscura en la que el sol no es visible. Cuando la manifestación material parece ser maravillosa, se debe a un reflejo desvirtuado de la luz del Sol Supremo. Es de la Dilila 154. Jai. ya. Sí, muy, muy claro, ¿no? Ahí. Que también había otro ejemplo del sol aquí, ¿no? Lo que leímos. Ah, sí que habla del reflejo de todas las luces que nosotros conocemos en este mundo, con la luz del sol, de la luna, del fuego y la electricidad. Todos tienen su origen en la refulgencia del cuerpo trascendental del Señor. Pero se dice que el reflejo de la verdadera realidad, ¿no? En el mundo material, toda esa luz proviene de la verdadera realidad que es del plano trascendental, porque aquí todo es oscuro en el mundo material. Y la electricidad, cuando Krishna habla en el Gita, dice que la electricidad es una transformación del fuego, ¿no? Porque el elemento natural es el fuego, y la electricidad ya es como una invención del hombre, pero simplemente se puede considerar como la transformación del fuego. Y todo eso proviene de Krishna, ¿no? De la refulgencia del Señor Supremo. ¿Okay? No sé si seguimos leyendo o... Y si no hay comentarios, seguimos. Es el mismo significado del texto 34. Prabhu, yo quiero Bien. hacer una pregunta. Esos ejemplos que dieron es también como el ejemplo que venía, no sé en dónde, pero era como el del pájaro con la jaula y así. El pájaro con la jaula, no sé cuál es. Que no lo recuerdo muy bien, pero era que, o sea, ahí también era como es para explicar que nosotros somos almas espirituales dentro de cuerpos materiales y tenemos necesidades de las dos. Pero no sé, a lo mejor me confundí de ejemplo, perdón. Sí, bueno, ese, sí, más bien el ejemplo bueno, que yo recuerdo de la jaula es de la señora, ¿no? Que Limpia la tenía, jaula. que limpia la jaulita, ¿no? Y invita a los, tenía hasta una jaula de oro, bien, y venían los vecinos y decían, mira qué jaula tan bonita, y se la pasaba ilustrando la jaula. Y la gente decía, ah, pero qué bonito pajarito. Sí, pero mira la jaula es muy hermosa. Y finalmente, pues, le daba tanta atención a la jaula que nunca le daba de comer al pajarito y el pajarito se murió. Entonces, es la analogía que Prabhupada hace para identificar que nosotros nos preocupamos mucho por decorar el cuerpo, pero lo que realmente importa es el alma, lo que está dentro, ¿no? Si no cultivamos el alma, la parte espiritual, eh, realmente no estamos haciendo un buen uso de nuestra independencia, porque lo que realmente somos es el alma, ¿no? Y el cuerpo obviamente hay que cuidarlo y todo, pero digamos, la mayor cantidad de nuestro tiempo tenemos que ocuparla en cultivar la parte espiritual. Si no, nos volvemos
como dice el Sri Upanishad, Atmajas, asesinos del alma. Están enfocados en el cuerpo, pero espiritualmente nos estamos muriendo, estamos muertos espiritualmente. Eder, levantaste la mano. Sí, tengo una duda que me surgió ayer que estaba viendo la clase. No sé si venga en el Bhagavatam o así, o alguna explicación que ustedes tengan. Pero me surgió esa duda de, por ejemplo, del texto que dice de que antes de todo lo manifiesto, siempre estuve yo y después de la aniquilación siempre estoy yo y así. Me surgió una duda. Eh, ¿Y cómo se creó Krishna? O sea, ¿cómo se creó Dios? Esa es la pregunta de que, o sea, ¿cómo fue que él se creó? ¿O hay alguna explicación en los Vedas o en el Bhagavatam acerca de eso? O sea, yo sé que él es automanifestado, tal vez, no sé, pero me surgió esa duda y dije, ¿cómo se habrá creado Krishna? O sea, ¿sí me explico? Sí, no, bueno, aquí en ese el verso anterior se responde eso, pero hay otro verso más que después habla Brahma. Pues en el verso anterior que leímos, Krishna se está presentando a Brahma y dice que antes de todo lo creado, yo ya existía. O sea, significa de que Krishna nunca fue creado, sino que Ujú. Krishna existe eternamente. Ya. El primer verso que Brahma habla en el Brahma Samhita que nosotros tenemos, que bueno, no es el Brahma Samhita completo, el Brahma Samhita que nosotros hoy en día tenemos es solamente el quinto capítulo del Brahma Samhita, porque esa información fue perdida y el señor Chaitanya la descubrió en el sur de la India, que es el quinto capítulo, solamente el Bhagavad Gita, que es lo que nosotros, los versos que hoy en día tenemos. Y el primer verso de este quinto capítulo, Brahma dice, Ishvara Parama Krishna. Krishna es el Ishvara supremo. Sachid Ananda Vigraha. El cuerpo del Señor Supremo es eterno, pleno de la bienaventuranza y conocimiento trascendental. Y en la tercera línea viene la respuesta. Anadir Adir Govinda. Adir significa que él no tiene comienzo. Adir significa que él es el comienzo de todo. Sarva Karana Karanam, que él es la causa de todas las causas. Entonces, cuando uno hace el análisis, ¿no?, de el hijo viene del padre y ese padre viene de un hijo y ese padre viene de otro hijo, así hasta que finalmente llega el Padre Supremo y ese es Krishna, el que no tiene padre ni madre, sino que él existe eternamente, es el origen, es la causa última de todas las causas. Nosotros conocemos causas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, nuestra causa inmediata es nuestro padre y así. Todo tiene una causa, ¿no? Cualquier efecto que nosotros podemos observar en el mundo es porque tiene una causa. Cuando llegamos a aquello que no tiene causa, esa es la suprema personalidad Krishna. Sí. O sea, sí, se me hace muy, o sea, muy interesante de que... Pero bueno, ya sería como que especular demasiado porque digo, o sea, ¿cómo se creó? O sea, ¿cómo Sí, es se que creó? el Señor, Krishna mismo dice que al Señor no se lo puede entender con una mente material o Ajá, por la sí. especulación filosófica. Al Señor Supremo solamente se lo puede entender a través del bhakti, la devoción pura. Con el intelecto nosotros no podemos comprender lo ilimitado, porque no somos muy Sí. limitados. Ujú. Entonces, nosotros vemos Como, la deidad y sabemos que la deidad no es diferente de Krishna, pero nosotros no, a pesar de que Krishna es completamente atractivo, nosotros no podemos como apreciar, ¿no? La vemos un ratito y ya nos queremos ir. Sabemos que el santo nombre no es diferente de Krishna, pero no tenemos, como Chaitanya Mahaprabhu dice, sabe que en tu santo sí. nombre están todas las potencias, pero yo no tengo ninguna atracción por ellos. El Ujú. Bhagavatam no es diferente de Krishna. O sea, Krishna está presente y él es completamente atractivo. Solamente aquellos devotos que son Rasayana Katana, que encuentran un gusto por saborear, ¿no?, al Señor Supremo, pueden tener así como apego por todas esas cosas. Pero nosotros todavía estamos como en la enfermedad de la ictericia, todo lo dulce lo sentimos amargo. Entonces tenemos que cultivar devoción y gradualmente así Krishna empieza, ¿no?, a darnos la oportunidad de entender. Y el entendimiento del Señor no es por el intelecto, sino como le ocurre al señor Brahma, que es por la revelación. El Señor se revela. Sin que el Ujú. Señor se revele ante uno mismo, uno nunca va a poder entender, ¿no? Sí, el tema entiendo, Eder, porque es una Es pregunta complicado. alucinante. Yo también pero ¿de dónde? ¿De cómo? ¿Pero cómo? Si todo sale de algo, ¿por qué Él no sale de algo, no? Sí.
Sí, o sea, No, aparte para él, ¿cómo será haber siempre vivido? O sea, sí, o sea, denota muchas reflexiones que son muy fuertes para... A mí antes hasta el concepto de eternidad me estresaba, pensando, no, ¿cómo? Yo no quiero vivir para siempre. Me gustaba el nirvana, ya parar con todo esto, ¿no? Y obviamente, este, aquí está Ananga Manjari levantando la manito. Sí, sí. Yo ya se me viene esto, Prabhu, ¿cómo ve que se me acaba de ocurrir? De que allá donde, o sea, de hecho aquí, allá y aquí, porque todo es él, no hay un eterno, o sea, para él, para Dios es un eterno presente, o sea, nunca había un principio o un final, eh, como lo vemos todo en los parámetros de lo que nosotros tenemos conocimiento, por eso es que no lo entendemos, yo creo, porque si lo vemos como la que es la realidad de Dios, o sea, la realidad que nosotros no entendemos o conocemos, que es que hay un eterno presente, o sea, Él siempre ha existido, es inaciente, o sea, pero porque allá en el mundo espiritual así es, o sea, no hay ayer ni mañana, es sí, siempre presente. no lo podemos Entonces comprender. Él siempre está existiendo y siempre ha existido y siempre todo, solamente que como nosotros estamos en este nivel de que el pasado y el futuro, o sea, siempre estamos midiendo las cosas con estos parámetros, pero no, estos no son los parámetros reales, los parámetros reales son los del mundo espiritual, que es donde allá sí somos, no somos de aquí, somos de allá y allá sí, sí es eterno todo. ¿Será así, Prabhu, o no estoy mal? Sí, así es. Sí, solamente la concepción del tiempo, ¿no? En el mundo material, que es una energía de Krishna también, ¿no? Krishna dice, Ujú, Gita, yo soy el tiempo que todo lo devora. ¿No? Es sí. parte de digamos, es la energía del Señor que hace que todo en este mundo se vaya como disolviendo de alguna manera. Claro, por Pero en eso el él plan, crea a todo, ¿no? Crea a Radharani, a sus amigos, porque él claro, solo para también. disfrutar. De hecho, Krishna nunca está solo, Claro, a él no le gusta, o sea, es alucinante solo pensar en ese tema. ¿no? Inclusive en el tiempo, más así que a uno le vuela más la cabeza, que en el eterno presente del mundo espiritual, a pesar de que no hay tiempo y es un eterno presente, también, digamos, todo el día de Krishna tiene divisiones, porque Krishna se conoce como lo Hasta Kaliya Lila. Hay 8 divisiones en el eterno presente, ¿no? Porque Krishna tiene, también hay como Mm, mañana, tarde y noche, donde Krishna sí. ejecuta los pasatiempos. Parece contradictorio, pero inclusive en el eterno presente también hay divisiones de tiempo. Claro, y él se va a dormir cuando hace de Sí, Mahavishnu, dice, me voy a dormir con la... sí, existe eso. Pero al mismo tiempo Al todo, mismo digamos, tiempo juega y hace picnic y al mismo tiempo está como Ramachandra o por ahí se va a... Sí, es súper entretenido en realidad. Mm. Felicidades a Entonces, Krishna. entonces nosotros también estamos eternamente, como Sí, sí, nacemos vamos a Nandini, decir, diferentes la jiva formas y tiempos, también nosotros, sí. ese individuo, tanto en el estado condicionado como en el estado liberado, siempre seremos un individuo. Ahora estamos, como estamos leyendo este verso, nos estamos viviendo como un sueño, ¿no? En el plano material, que podemos ser el centro, que los disfrutadores, los controladores, los propietarios, ¿no? O sea, estamos soñando a ser o jugando a ser Dios. Pero es toda una ilusión, pero es real. Lo que estamos viendo es algo real, porque la naturaleza material es real. De hecho, la naturaleza material también es eterna. Prakriti es eterna. Aunque sabemos que el mundo material es temporal, en el sentido profundo de la palabra es eterno, porque el mundo material nunca se va a acabar. Es como la cárcel de la ciudad nunca se va a cerrar, porque siempre va a haber personas que van a ir en contra de la ley. Entonces la cárcel está ahí porque siempre va a haber personas que van a ir en contra de la ley. Entonces el mundo material siempre o sea, es temporal en el sentido que se vuelve inmanifiesto y después se vuelve manifiesto. En ese sentido es temporal. Pero realmente toda la naturaleza material, prakriti, que es una energía del Señor, es eterna. Y la creación se está llevando a cabo constantemente, así como el sol sale y se pone. Cuando se pone no es que deja de existir, sino que está siendo visible en otra parte del planeta.
pero el sol siempre está. De la misma manera, la naturaleza material siempre está, solamente es que a veces se vuelve manifiesta y otras veces se vuelve inmanifiesta, pero siempre está ocurriendo. Se crea, se mantiene, se destruye. Después se vuelve a crear, se mantiene, se destruye. Así, todo el tiempo está así. Claro, en realidad Krishna siempre está súper feliz, nada más se pone triste por nosotros, ¿no? Ahora que llega Janmastami, es buen punto para reflexionar que él baja a la cárcel a echarnos el ojo a ver qué pasa. Sí, para salir de la cárcel. En la medida uno piensa, yo no quiero autoridad, yo soy libre y hago lo que quiero con mi vida. Pero es más o menos como el que está preso en la cárcel, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero bajo los límites de la cárcel, no puedes ir más allá de los límites de la cárcel, ¿no? Y nosotros estamos igual, estamos encerrados en un cuerpo material, en el mundo material, y podemos hacer lo que queremos, ¿no? Nuestra concepción de que somos libres también es maya, porque tenemos que entender que nosotros somos parte del Supremo. El pensar que soy independiente de Dios, eso es maya, es ilusión. Pero dentro del sueño lo vivimos como una realidad, pero hasta que despertemos a una conciencia superior y nos demos cuenta de que, oh, estaba solamente soñando despierto. Ahora tengo que vivir la realidad, servir a Krishna. Sí, más que sueño, es una pesadilla acá en este mundo, ¿no? Pero pues sí, por eso dice Srila Prabhupada, en realidad nunca caemos, ¿no? Somos, Claro. De estamos, hecho, el mundo material, cuando analiza toda la manifestación cósmica, se conoce como Tripada Vibhuti, 3/4 de toda la manifestación cósmica es mundo espiritual, todas las almas están liberadas. Y Ekapada Vibhuti, solamente 1/4 parte. Eso es como para tener como para visualizarlo, porque obviamente no se puede medir materialmente, pero haciendo un cuadro, lo dividimos en 4, 3 partes son mundo espiritual, todos están liberados. 1/4 parte son los mundo material, almas condiciones que le dimos la espalda a Krishna. O digamos una concepción más grande todavía, tenemos un gran cielo y dentro del gran cielo donde todos están liberados, relacionándose con Krishna, solamente hay una pequeña nube negra que es el Mahatattva, donde existe el mundo material. Entonces somos muy pocos los que estamos, pero digamos desde nuestra concepción material es, cuando vemos, no, soy una persona, vivo en una ciudad, dentro de la ciudad está dentro de un país, ese país forma parte de muchos países de un planeta, pero hay millones de planetas, hay millones de universos, todo eso es mundo material, pero solamente todo eso es una pequeña fracción de toda la manifestación cósmica, todo lo demás es eterno presente, almas eternamente liberadas. Entonces somos nosotros como algunos pocos presos dentro de una cárcel, dentro de una gran ciudad, pero nosotros pensamos que somos lo mejor, lo más grande de todo, ¿no? Esa es la ilusión. Yo soy independiente, yo hago lo que quiero, yo no necesito autoridad. Todo eso es producto de Maya, ¿no? Pero cuando uno entiende, no, realmente soy parte de Krishna y empieza a entablar esa relación, entonces el Señor empieza a revelarnos, ¿no? El conocimiento para poder entender la magnitud, ¿no? de la manifestación cósmica. sí, y aquí en la cárcel todos los grandes líderes de Estado peleándose para controlar un pedacito de cárcel, aquí un pedacito ¿Sí? allá. Es lo Grandes mismo que ocurre en planes. la cárcel, ¿no? Los delincuentes más pesados crean sus grupos, inclusive Sí, manejan todo desde la cárcel, ¿no? Crean sus grupos y hacen negocios. Y ya cuando son así de que entran, salen, ya le dan su cuarto, su sofá, televisión, ya tienen más comodidades, pero están presos. Y ellos son felices ahí, ¿no? De una manera ilusoria. Inclusive les da miedo salir, ¿no? Porque ya no encajan en la sociedad y prefieren cometer otro crimen para volver a entrar porque ahí se sienten más. Más a Todo gusto. eso es algo de ilusión. control. Mm. Sí. Pero el dueño de la cárcel de acuerdo, están presos, ¿no? Pero así la malla nos cubre tanto que uno no puede ver la realidad, ¿no? Ujú. Pero todo radica, como volvemos al comienzo, todo radica en la concepción. La concepción errónea nos lleva a vivir toda esa ilusión. Pero cuando uno acepta el concepto propio, ¿no? De que soy un eterno sirviente de Krishna y trata de vincular todo con Krishna, usar todo para Krishna,
Entonces toda la ilusión empieza a disiparse y uno empieza a ver las cosas tal como son. Ya no las ve como de una manera ilusoria, sino ya empieza a ver que la serpiente es una serpiente, que la soga es una soga, que yo no soy el cuerpo, soy el alma, empiezo a actuar como tal y así, ¿no? Todo empieza a aclararse. Pero mientras tengamos esa concepción errónea, todo se vuelve como invisible ante nuestros ojos, ¿no? Y confundimos todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Gustan que lea el próximo párrafo? Sí, Eder, a ver dónde llegamos. Vamos por la independencia de la entidad viva. Ay, Solamente justo, vamos a justo hablar de con la eso. independencia. Ujú, Hay que lograr la independencia. ujú. Dice, la independencia de la entidad viviente individual no es verdadera independencia, sino que es sólo el reflejo de la verdadera independencia que existe en el Ser Supremo, el Señor. La falsa pretensión de independencia suprema por parte de las almas condicionadas es una ilusión, y esta conclusión se admite en este verso. Las, bueno, llego hasta antes del verso que cita. Pues ahí te avisa Sí, Yayati, a ver cuando Bueno, sí, quieras, sí, ahí. ok. ¿no? Si están seguros si no está. Ok. Dice, las personas que poseen poco acopio de conocimiento son engañadas y por lo tanto los supuestos científicos, fisiólogos, filósofos empíricos, etcétera, quedan deslumbrados por el reflejo brillante del sol, la luna, la electricidad, etcétera, y niegan la existencia del Señor Supremo, exponiendo teorías y diferentes especulaciones acerca de la creación, manutención y aniquilación de todo lo material. El médico puede que niegue la existencia del alma dentro de la estructura corporal fisiológica de una persona individual, pero no puede darle vida a un cuerpo muerto, aun a pesar de que todos los mecanismos del cuerpo existen incluso después de la muerte. El psicólogo hace un estudio serio de las condiciones fisiológicas del cerebro, como si la construcción de la masa cerebral fuera la máquina de la mente funcional. Pero en el cuerpo muerto, el psicólogo no puede reponer la función de la mente. Esos estudios científicos de la manifestación cósmica o de la estructura corporal independientes del Señor Supremo son solo diferentes gimnasias intelectuales reflexivas, pero al final todos son una ilusión y nada más. Todo ese avance de la ciencia y el conocimiento en el contexto actual de la civilización material no es más que una acción de la influencia envolvente de la energía ilusoria. La energía ilusoria tiene dos fases de existencia, a saber, la influencia envolvente y la influencia lanzadora. Mediante la influencia lanzadora, la energía ilusoria lanza a las entidades vivientes a la oscuridad de la ignorancia. Y mediante la influencia envolvente, cubre los ojos de los hombres, dándoles poco acopio de conocimiento acerca de la existencia de la persona suprema, la cual iluminó al supremo ser viviente individual Brahma. Aquí nunca se sostiene la identidad de Brahma y el Señor Supremo, y por ende, semejante declaración necia que hace el hombre que posee poco acopio de conocimiento es otra manifestación de la energía ilusoria del Señor. El Señor dice en el Bhagavad Gita 16, 18, 20, que las personas demoníacas que niegan la existencia del Señor son sumidas cada vez más en la oscuridad de la ignorancia. Y así pues, esas personas demoníacas transmigran vida tras vida sin conocimiento alguno acerca de la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, el hombre cuerdo se ilumina en la sucesión discipular que proviene de Brahmaji, quien fue instruido personalmente por el Señor, o en la sucesión discipular que proviene de Arjuna, quien fue instruido personalmente por el Señor en el Bhagavad Gita. Él acepta la siguiente afirmación del Señor. Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate Iti Matva Vayante Mam Buddha Samanvita. El Señor es la fuente original de todas las emanaciones, y todo lo que se crea, se mantiene y se aniquila, existe en virtud de la energía del Señor. El hombre cuerdo que sabe esto es verdaderamente un entendido.
y por lo tanto se vuelve devoto puro del Señor, dedicado al trascendental servicio amoroso del Señor. A pesar de que la energía reflectora del Señor exhibe diversas ilusiones a los ojos de las personas que poseen poco acopio de conocimiento, la persona cuerda sabe claramente que el Señor puede actuar mediante sus diferentes energías, aún desde muy, muy lejos de nuestra visión, tal como el fuego puede difundir calor y luz desde un lugar distante. En la ciencia médica de los antiguos sabios, conocida como Ayurveda, existe una aceptación definitiva de la supremacía del Señor en las siguientes palabras. Jagat Yoner Anichashya Shit Anandaika Rupina Pumshoshti Prakritir Nityam Patichayeva Bhasvatam Achetanapi Chaitanyam Yogena Param Mahatmanam Akarot Vishwam Akilam Anityam Natakakritim. Existe una sola persona suprema, que es la progenitora de esta manifestación cósmica y cuya energía actúa como Prakriti, o la naturaleza material deslumbrante como un reflejo. En virtud de esa acción ilusoria de Prakriti, hasta la materia muerta se hace mover mediante la cooperación de la energía viviente del Señor, y el mundo material parece un espectáculo dramático a los ojos ignorantes. En consecuencia, la persona ignorante puede que incluso sea un científico o un fisiólogo en el drama de Prakriti, mientras que la persona cuerda sabe que Prakriti es la energía ilusoria del Señor. Sobre la base de dicha conclusión, tal como se confirma en el Bhagavad Gita, queda claro que las entidades vivientes son también una manifestación de la energía superior del Señor, para Prakriti. De la misma manera que en el mundo material es una manifestación de la energía inferior del Señor, Apara Prakriti. La energía superior del Señor no puede ser igual que el Señor. Si bien hay muy poca diferencia entre la energía y el poseedor de la energía, o entre el fuego y el fuego posee calor, pero el calor no es fuego. Algo tan sencillo como esto no lo entiende el hombre que posee poco conocimiento y que sostiene falsamente que el fuego y el calor es una misma cosa. Esa energía del fuego, es decir, el calor, se dice aquí que es un reflejo y no directamente fuego. De modo que la energía viviente, representada por las entidades vivientes, es el reflejo del Señor y nunca es el propio Señor. Por ser reflejo del Señor, la existencia de la entidad viviente depende del Señor Supremo, quien es la luz original. De esta energía material se puede decir que es como la oscuridad, pues en realidad es oscuridad, y las actividades de las entidades vivientes en la oscuridad son reflejos de la luz original. Al Señor ha de entendérselo mediante el contexto de este verso. La no dependencia de ambas energías del Señor se dice que es maya o ilusión. Nadie puede conseguirle una solución a la oscuridad de la ignorancia simplemente mediante el reflejo de la luz. En forma similar, nadie puede salirse de la existencia material simplemente en virtud de la luz reflejada, que procede del hombre común. Uno tiene que recibir la luz de la propia luz original. El reflejo de la luz solar en la oscuridad es incapaz de disipar la oscuridad, pero la luz solar que se encuentra fuera del reflejo puede disipar la oscuridad por completo. Nadie puede ver las cosas que se encuentran en un cuarto a oscuras. Luego, una persona que se encuentra en lo oscuro siente temor de serpientes y escorpiones, a pesar de que puede que no haya tales cosas. Pero ante la luz, las cosas del cuarto pueden verse claramente, y el temor a las serpientes y escorpiones queda eliminado de inmediato. Uno tiene entonces que refugiarse en la luz del Señor, tal como se encuentra en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, y no en las personalidades reflectoras que carecen de contacto con el Señor. Nadie debe oír el Bhagavad Gita ni el Srimad Bhagavatam de labios de una persona que no cree en la existencia del Señor. Dicha persona se encuentra ya condenada, y cualquier relación con semejante persona hace que el que se relacione también se condene. Hasta ahí yo creo que ya está bien. Sí. Muy bien. ¿Preguntas? Mm,
Yo, Pues, a ver, volviendo a la idea que, bueno, somos eternos, pero sí hemos sido creados, es como la diferencia, ¿no? Bueno, el alma no se crea, solamente los cuerpos. Ah, ok. El alma es, nosotros pertenecemos a una energía de Krishna que se conoce como Tatasta Shakti. Aquí hablo de dos energías, ¿no? Una se llama Antaranga Shakti. Antaranga significa la energía interna o la energía espiritual de Krishna. La naturaleza material se conoce como Bajiranga Shakti, la energía externa, y nosotros pertenecemos a Tatasta Shakti. Tatasta Shakti significa como energía marginal, que el alma, nosotros como almas condicionadas o nityabadas, eternamente condicionadas, pertenecemos a la energía marginal de Krishna. Marginal significa que estamos en el margen, que por nuestra propia decisión o el buen uso de nuestra independencia podemos inclinarnos hacia la energía espiritual del Señor. Pero también por nuestro mal uso de independencia podemos inclinarnos hacia la energía. Estamos en la línea que divide la energía espiritual de la energía material. Y nosotros decidimos si ponernos en contacto con la energía divina o yoga maya o ponernos en contacto con la energía externa o maha maya. Y eso depende de nuestro deseo. De hecho, la causa, digamos, inmediata aunque sabemos que la causa última siempre es Krishna, pero la causa inmediata de la creación de los mundos materiales radica en el deseo de la jiva. O sea, todo lo que existe en el mundo material tiene sus fundamentos en los deseos de la jiva, de querer buscar independencia del Señor. O sea, el Señor no la crea porque quiere, lo crea solamente basado en el deseo de la entidad viviente que quiere apartarse de él. Y por eso se crean los cuerpos, y los cuerpos son justamente los departamentos ideales para los tipos de deseos que tienen las almas. ¿Sí, más o menos se entiende? Sí. Sí, así em, que, Nandini. eh, sí, sí entiendo. O sea, de alguna forma, como almas espirituales, no puedo decir nacemos porque no sería esa la palabra, pero sí nos producimos por Krishna. No es que existimos. Somos parte de Krishna. La jiva es parte fragmentaria eterna de Krishna. Nosotros siempre somos parte de Krishna eternamente. Y cada una de las partes que forma parte del todo tiene su propia individualidad y su propia relación con Krishna. Pero mientras estamos en el estado condicionado, vamos adquiriendo diferentes tipos de cuerpos de acuerdo a alguna karma, dependiendo de la modalidad que nos rige y nuestro karma, nuestras acciones. Por lo tanto, el cuerpo que nosotros adquirimos, que es una creación de Brahma, es el resultado de nuestras acciones, pensamientos y deseos de vidas previas. Es como el gerente de una empresa, no sé, que construyen carros. Depende la demanda, ¿no? Se hacen las ofertas, ¿no? Yo quiero una Ferrari, pero que tenga esto, aquello, que tenga esta velocidad, entonces la empresa crea el carro. De la misma manera, el alma quiere disfrutar de ciertas cosas, entonces, y quiere pensar de una manera, actuar de otra manera, entonces Brahma lo que crea son cuerpos, o sea, imagínense, ¿no?, que él construye cada de los cuerpos que nosotros podemos ver en este mundo, son creaciones de acuerdo al deseo del alma. Pero es correcto también, es verdad, Nandini está escarbando ahí, tiene razón, porque si todos venimos de Krishna, a la final nuestra individualidad también viene de él. Entonces, pues, Sí, como se dice, ¿no? Justamente aquí lo leímos en el verso, ¿no?, que la el sentido de independencia, al comienzo se dijo eso, el 34 que que leímos. realmente no es una independencia real, pero bueno, al mismo tiempo, es algo de como un... independencia, pero Sí, creado mismo por él. es como, por ejemplo, el ejemplo del fuego. Un gran fuego está compuesto por muchas chispas. Y una chispa que salta del fuego, si analizamos, tiene lo mismo que el fuego, luz y calor. Pero la chispa puede pensar, pues yo también tengo luz y calor, soy el fuego. Pero realmente es parte del fuego. Y separada tiene las mismas características, así como la jiva,
como es parte de Dios, que es el independiente supremo, cuando nosotros nos apartamos, tenemos cierta independencia, pero no es una independencia suprema como la independencia suprema del todo completo. Y esa es la ilusión que nos hace pensar que somos iguales. Pero para poder manifestar la independencia suprema tenemos que volver a conectarnos con todo el fuego. Y en nuestro caso con el supremo. Si no, nuestra independencia será como infinitesimal, como lo que somos, ¿no? El alma es la 10.000ª parte de la punta de un rayo. Claro, entonces nuestra originalidad y nuestra individualidad, pero también la creó, o sea, viene de él también, como todo. Sí. Y Es- estamos allá en ese pues mundo espiritual, estamos separados de él, somos individuales, no estamos en él. o sea, En sí. él, sí, no nos fundimos, no es como fundirse en el cuerpo del Señor, Mm, pero todos somos, digamos que somos parte de él porque venimos de él, porque todo viene de él, ¿no? Pero somos energía del Supremo. Somos una de las energías que emanan del cuerpo trascendental del Señor Supremo. Pero en el mundo espiritual cada uno tiene su individualidad, su forma, sus Ujú. actividades. O sea, no somos uno. Somos uno en el sentido de que venimos de uno. Por eso la filosofía Achintya Veda Veda Tattva. Somos unos y diferentes a la vez. Claro, mm, pero el tema es que nuestra diferencia, nuestra originalidad también la creó él. O sea, en realidad nosotros, de alguna manera, sí, estamos totalmente conectados. ujú. Sí, En esencia somos parte de él, mm, ¿no? En Pero espíritu. también nuestra individualidad es creada por él, nuestras cualidades únicas también vienen de él, de alguna Cada uno manera. tiene una relación diferente, ¿no? Así como por ejemplo, cada parte de un objeto en este mundo forma parte del todo, pero tiene su propia individualidad. Porque el tornillo aprieta la tuerca y el vaso de la licuadora sirve para meter el líquido y la cuchilla que está abajo, cada uno forma parte del todo, es uno, pero al mismo tiempo es diferente y cada uno tiene su función y su relación para servir al todo. Y esa es como nuestra función eterna, eso es lo que debemos descubrir. Siempre es Sí, la misma, exactamente. o ¿Cómo? sea, siempre voy a ser un tornillo, para Tornillo. así decirlo. Sí, es una relación. Sí, digamos que cada jiva tiene una relación eterna con Dios y se siente completamente satisfecha en esa relación. Pues, De hecho, no anhela nada más. el- pues yo puedo especular que mismo si todos venimos de él, de alguna manera él se la ingenia para que también nosotros tengamos nuestra individualidad total y tengamos algo de creatividad personal. Algo. Claro, todo eso existe. En el plano espiritual tenemos completa libertad, porque en el plano espiritual, para uno estar, digamos, en el mundo espiritual es que no tiene ningún otro deseo más que el de servir a Krishna. Todos actúan para dar placer a Krishna, por lo tanto ahí sí tienes plena, eso significa plena libertad. Ahí sí tiene uno plena libertad. Y por Sí, eso, como como los tenemos plena papás te libertad, crean, pero son tus padres, pero ahí ya tú vas por tu camino. por tu camino, Pero ¿sí? bueno, sí, A mejor veces no uno puede voy a ser, tirar la toalla en a profundizar veces demasiado ahí. uno puede hacer como mal uso de esa libertad, ¿no? Al tener plena libertad, justamente uno piensa que puede hacer lo que quiere, ¿no? Y puede olvidarse O de sea, su ahí es función, cuando caemos, cuando hacemos uso de esta super libertad, independencia. Ajá. claro. Ujú. Y existe, en el mundo espiritual existe, por eso es que el alma eternamente condicionada puede venir al mundo material, por su propia decisión. O sea, uno nunca cae del mundo espiritual, porque el Bhagavad Gita dice que una vez que uno llega a esa morada, nunca cae al mundo material, pero puede venir por su propia libertad. Y una vez que viene, aquí cae, aquí se enreda. No es que cae, sino que viene por su voluntad, por su libertad, por su propia decisión, y al venir se enreda. Es como la gota de agua, cuando viene es pura, pero cuando toca la tierra se contamina, se llena de tierra. ¿Y cómo podemos volverla a su estado original? A través de un proceso de purificación,
Nosotros somos almas puras, pero por nuestra propia decisión venimos al mundo y cuando nos ponemos en contacto con la materia, ahí es cuando nos enredamos y caemos de nuestra posición como un eterno sirviente de Krishna. Y la Maya, ¿no?, nos controla. Aunque uno quiere disfrutar de la materia nos está controlando y nos está cubriendo, ¿no? Como dice aquí, tiene dos fases, una energía envolvente y lanzadora. La energía ilusoria nos envuelve y nos hace creer algo que no somos y nos lanza, ¿a dónde? A la región más oscura de la ignorancia. Nos hace olvidar nuestra naturaleza. Pero ¿cómo puede volver a su estado original? Igual que la gota contaminada con tierra, a través de un proceso de filtración, de purificación. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna es el proceso purificante que nos ayuda a purificar nuestra existencia y recobrar nuestro estado original puro, para Muy poder bien. regresar al hogar de vuelta a Dios. Muy bien, queridos devotos enredados. Mañana vamos a seguir con este tema. ¿Cómo ven? Sí, ¿Sí? sí. ¿Algún comentario final? Porque ya pues hay Bueno, que ir a Food for Life. ¿Qué dice Ceder? yo lo que entendí, pues, es de que, o sea, al final de cuentas, somos un reflejo porque, o sea, somos un reflejo de él, entonces tenemos como las mismas cualidades de él, pero en cantidad, pues, bien pequeña. Y por eso es que, o sea, tenemos esa independencia, esa, pues, todo, o sea, como él, ¿verdad? Como somos personas y él también. Entonces, pues, somos como ese reflejo de él, pero pues así, bien, bien pequeño, ¿no? O sea, Claro, Correcto. sería como Krishna crea su energía interna, Radharani, pero le da su independencia, le da su libertad. Nace de él, pero es totalmente ella y lo ujú. controla y todo. Muy lindo Y tema para... eso es justamente lo que diferencia de la concepción mayavadi, ¿no? Sí. En el momento, Lakshmana. Lo que pasa es que es muy lindo porque uno está viendo la grandeza de Krishna o sea, que todo lo crea de una manera perfecta. Y yo siempre veo como que el libre albedrío que nos da, esa libertad que tenemos, es porque él también desea que volvamos a casa voluntariamente, ¿no? Por decisión propia. Porque si no es como que quiere darnos esa individualidad para que regresemos de forma consciente, ¿no? Y porque si ya está todo dado, entonces ya no tiene sentido. Y él que es el gran disfrutador y todo sería como... Como sin chiste. Sin chiste. Sí, es como dicen de que seríamos robotcitos o así, ¿no? O sea, de que claro. aparte él quiere que sea sincero y así. Es Sí, el tiene mucha, disfrute de mucha, nuestro... A ver, Como que Lakshmana se te está cortó cortando, ¿no? un poquito. ¿Me escuchas? Comentarios desde la cabaña de Jagannath, en Ecuador. Ay, Jagannath. Lakshmana, ¿estás? Muy buen comentario. Bueno, eso, nomás. Estaba como mal mi señal, ¿no? A veces se me entrecorta. Sí, se corta. Pero Espero lo aquí hayan estoy. escuchado. ¿Qué más? Bueno, Mm. Nandini, comentario. Seguimos mañana, entonces. Y mañana seguimos. Estuvo muy bueno. Gracias. sí, está muy padre que estamos desmenuzando todos los párrafos también, porque a veces también pues sí, leemos aún así la traducción, pero es como que nos quedamos de que... Sí, lo que pasa que como estamos para muchos el primer viaje a través del Srimad Bhagavatam, lo hacemos un poco como el Gita para todos. ¿Viste el proyecto de Burijan Prabhu? Que lo leemos así más superficial para tener una idea general. Claro, sí, sí. También si lo desmenuzamos cada verso, pues Sí, hay a veces mucho. se desesperan y quieren saber más. Sobre todo, Eder, que tú le pones turbo cuando lees.
para ver qué sigue la historia. Y es muy bueno y es muy lindo, pero ahora en estos textos tan importantes que está aquí Sí. Jayadeva, y Jayadeva va a seguir también, ya está en el grupo, así que en Mérida también esperamos aquí en la conexión. Pero sí, Súper. también las dos cosas lindas, ¿no? Desmenuzar y también seguir después viendo los pasatiempos y todo. Sí. Así que armonizando. Pero sí, muchas gracias por las lindas lecturas y mañana seguimos, mañana viernes. Muchas gracias. Bien. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna.